¿Cómo tú ves el mundo? En este momento estamos en los 9 días del Papa, ya entonces quiere decir, es a los 9 días que comienza la elección, la búsqueda de un nuevo Papa. Lo más inteligente de la religión católica, cómo manejar el duelo durante 9 días. Continúe, doctor. ¿Tú crees que el 9 días se tomó por un plano psicológico? No fue psicológico, pero tiene buen día, explicación. ¿por qué son novenarios? ¿Por qué son 9 días de misa? Cuando muere alguien, es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta, pero... De algún lugar habrá salido. La Biblia no habla de que hay que celebrar 9 días. La Biblia no habla exactamente de Jesucristo no mandó a celebrarte 9 días. Pero si el adiós ve que tiene un buen desarrollo psicológico. Búscalo por ChatGPT. Yo te lo averiguo ahora. Pero los 9 días. Pero si un psicólogo ateo le da aquiescencia a 9 días del catolicismo romano, eso es un avance, que aportó el catolicismo romano. El asunto está en, yo quiero que tú no confundas, como la gran mayoría de muchos jóvenes que entienden que cuando hablamos de ateísmo, de socialismo, de comunismo, estamos hablando de lo peor humano. No, al contrario, eso? Fíjate lo siguiente, los 9 días son un aporte del cristianismo católico. Pero eso es bueno, lo que estoy diciendo, que si tú lo ves... Tú sabes la razón. Claro, yo no sé la razón. Entonces vamos a averiguar porque no sabemos de dónde sale esa vaina. Sí, pero espérate, porque le está haciendo un análisis. El beneficio. Él dio una opinión como un psicólogo. Él dijo que tú le preguntaste, entonces, a nivel psicológico, ¿tú lo ves bien? Entonces, él dice, yo no sé, pero eso... cae bien. Entonces, las etapas del duelo son independientes a eso de los 9 días. Claro, pero algo tiene pero que ¿por qué por 9 días? Porque él lo ve bien. Carlos Veloz, ¿averiguó usted por qué no, es que en la Biblia no habla de eso. Intenté ver si había alguna doctrina en la Biblia para dedicar 9 días, pero eso, lo que pasa es que eso tiene una conexión que surgió en la Edad Media para que se den rezos. ¿Ah? ¿Por qué se celebran los novenarios te lo voy a decir. o 9 días yo te lo voy a decir. en los muertos católicos? Yo te lo voy a decir. Él está emocionado hoy. Pero estaba en una chulería. No tiró. Yo te lo voy a decir, mijo, y después si tú quieres investigar, pues yo no te hablo por hablarte. ¿Para qué tú me traes aquí? En la Biblia no hay. Me han preguntado en la mucho. Biblia no tú hay. sabes que me lo han preguntado mucho. Me han dicho, ¿y para qué tú llevas Carlos para allá? Sí, porque le tienen miedo a la verdad. Los ateitos. Yo sí sé quiénes le tienen miedo. Yo sí sé quiénes le tienen miedo a la verdad. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Pregúntale a Hochi quién le tiene miedo a la verdad. Caray. Ya va a mezclar cosas. No, ahí sí hay, papá. Todo el mundo pianito. Bueno. Mira, Héctor, en la Biblia no hay una indicación, un mandato, una doctrina para tú celebrarle 9 días a un muerto. Ok, entonces ¿de dónde viene eso? Ahora, eso parece que es una construcción, digo parece, porque eso tiene un desarrollo histórico. En la Edad Media, ¿para qué? Para que las almas sean purificadas por una serie de rezos, porque el alma va a pasar por el purgatorio, porque cuando una persona que cree en el catolicismo romano muere, no tiene una seguridad de que va a ir al cielo. Se le hace rezos de una... Sí, el cristiano, claro, porque eso lo enseña la Biblia. Pero déjame decirte el novenario, pero déjame decirte los 9 días. Pero déjame darte más importante que el dato. Desespera. No, es el programa. Acuérdate que dale. ¿Y por qué tú dices que si nosotros la tenemos? O sea, ya el cristiano, si encontró a Jesús, no necesita pasar por ese purgatorio que los católicos les rezan por 9 días. No, la Biblia, no el cristiano se lo inventa. Esto es un invento de la Edad Media. Pero la Biblia te dice a ti que en el momento en que tú crees, tú pasas de muerte a vida. Es decir, la muerte espiritual, cuando Cristo entra en tu vida, entonces Él te ofrece vida eterna. Él no dice... Yo voy a ver si algún día tú obtienes por dinero, indulgencia. El concepto de San Pedro, eso no existe para ustedes. ¿Cuál es el concepto de San Pedro? El limbo. No, el limbo lo eliminaron porque eso no le dio resultado, esa mentira. ¿Qué?
en el 400. Eso fue un disparate. No está en la Biblia tampoco. El limbo fue inventado para los bebecitos que morían y que se quedaban en un estado limbo ahí que no se sabía para dónde iban. Pero ¿para dónde van ellos? ¿Para dónde van? Al cielo, todo niño va al cielo. Porque De dice, cualquier raza, de cualquier raza. deja que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los tales el reino de los Pero ¿y en cielos. dónde se colocan? Eso es lo que yo creo. Lo que dice la Biblia, yo sí te lo puedo decir. Entonces, lo que se inventa el hombre, los eso es otra novenarios cosa. es puro católico. Es rezo, luego que se inventaron el rosario también para hacer rezo, para que a un papa o cualquiera, mira, hasta un papa que es la cabeza, por esperanza logre ser su alma purificada, es decir, que se van impuros. Porque si hay que rezar 9 días para que el alma sea purificada es porque se van impuros. Y si se van impuros, se meten en un estado que no se sabe si es un estado, un lugar, fuego de purificación, pero al mismo tiempo de tormento. Es un invento que no tiene la Biblia. Y al mismo tiempo, para ver si en algún momento, que no se sabe cuándo, hasta que beatifiquen o a un papa o a un santo. De hecho, te digo algo, ni el Papa Francisco, ni el Papa Benedicto XVI, no se sabe si están en el cielo, porque no han sido beatificados, están quemándose en el purgatorio. Perdón. Sino que te llame un sacerdote ahora mismo y que te diga si ellos te pueden decir que tienen seguridad de que un papa que no haya sido beatificado está en el cielo. No lo pueden decir. Pregunto. No, pero los Borgia no pueden estar en el cielo. Al diablo, los Borgia están en esa lista de papas. Es que hay un montón de papas que tú dices, ¿qué hacen esa gente? Exacto. A ver, hubo un papa que desenterró a otro papa, le mochó los dedos, lo sentó en una silla, le puso la ropa papal para excomulgarlo. Y después dijo, entiérrenlo de nuevo. El Papa Formoso fue desenterrado por otro papa por una contienda política. Wow. O sea, los religiosos llegan a los extremos de los extremos. Digo, Carlos, tú me preguntaste sobre los 9 días. Sí, claro. Yo te estoy respondiendo. Los 9 días. Yo quiero una explicación de los 9 días. Carlos, para ti. Aunque no tiene nada de malo, tú lo dijiste psicológicamente. Como ser humano, vamos a hablar un poquito de antropología filosófica. Tú sabes que el creador de la antropología filosófica fue Kant, Emmanuel Kant, que la dividió en lo que le llama él la antropología fisiológica, que es de lo que tratamos los psiquiatras y los psicólogos, pero existe la antropología pragmática, que es más ese ser ahí. ¿Qué es para ti el infierno? Heidegger aportó mucho a la antropología. Heidegger escribió y criticó a Kant. Después vino Scheller, Plessner. Fueron buenos debates. Helen Scheller y Plessner fueron los creadores de la antropología filosófica que estoy hablando. Como vuelvo y repito, nosotros los psiquiatras y los psicólogos tratamos la antropología fisiológica. Para ti como ser humano, habitante de la Tierra, 2025, siglo XXI, seguidor ferviente y unánime de la Biblia. ¿Cómo tú conceptualizas el infierno? Y del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo conceptualizo? Sí, ¿qué es el infierno para ti? Lo que dice la Biblia, un lugar de tormento donde las almas que mueren lamentablemente sin Cristo pagarán su estado de pecado por el diablo no reconocer la salvación que Cristo ofreció en la cruz del Calvario. Héctor, eso es maldad. Es algo irreversible, porque es reversible. Por ejemplo, es reversible en vida. Es reversible en vida. Okay. La Biblia dice que está determinado que el hombre muera una vez y luego el juicio. Eso es lo que enseña la Biblia. Que a una persona no le agrade la Biblia, no es el problema del autor de la vida, el dador de la salvación, el creador del universo. Pero el hecho de que a un criminal no le guste las leyes, no le guste que el juez lo va a mandar a la cárcel, no quita que el juez tenga que emitir juicio y sentencia. Pero la Biblia promete la vida después de la muerte. O sea, el supuesto pecador no vivirá de nuevo, según la fantasía de ustedes. Nosotros no creemos en la aniquilación del alma, Eladio. Tú partes de este plano existencial a otro plano existencial. Y en ese otro plano existencial usted va a estar bien consciente de su pecado. ¿Qué tiempo dura? Y va a estar bien consciente del juicio. Pero lo importante es, en otras palabras, no te desesperes. El concepto de alma de ustedes es un alma pensante, o sea, el alma sigue pensando aunque no tiene cerebro, van a reconocer las neuronas y el cerebro, eso es parte material. Eso no se pudre en el cuerpo. Eso es parte material que es constitutivo para el desarrollo de la interacción
de la información, pero la información no desaparece, eso es ciencia. Ay, Ahora, que es esa parte inmaterial que creemos los cristianos va a mantener un estado de conciencia con una información que es reciclable, porque la información es reciclable más allá de lo material. Entonces sí, y te doy un ejemplo. Si la información no fuese reciclable, si la información no fuese algo extra, como dicen los filósofos de la antropología que tú mencionaste, entonces dime, ¿qué materia produjo antes del universo y antes de la generación de tus neuronas ese desarrollo de pensamiento que tú tienes? ¿Qué fue lo que produjo universo, materia, espacio, tiempo, energía? Y llegar entonces a, como creen muchos filósofos, la cúlmine del pensamiento en la existencia, que es el ser humano que puede razonar y producir estado de conciencia para identificar su entorno. Si tú me das eso, nos ganamos un premio Nobel aquí en República Dominicana en el recetario. Sí, la manera en que tú lo manejas. Yo no manejo nada, yo no me he ganado premio Nobel. La retórica que tú estás manejando se cae muy fácil, hijo mío. Pues túmbala, yo no tengo problema. Tú acabas de decir algo y mi pregunta es la siguiente. Si el alma mantiene información, dolor, suplicio, eternamente, no es a través de la materia cerebral, sustancia gris, sustancia blanca, cuerpos neuronales, porque eso se pudre. Es parte constitutivo de la suma del todo, o la suma de las partes, que ustedes manejan eso también. Ahora, lo que yo te estoy diciendo es que como creemos los cristianos, como creemos. Cristianos protestantes. Si tú te vas a lo fisiológico, si tú te vas al materialismo puro y rampante, yo te hago la pregunta a ti, que tú eres el hombre de ciencia, tú no eres el hombre de fe. Si tú me preguntas a mí, bueno, yo te hablo en función de en parte lo que enseña la ciencia sobre la información, una pregunta, y en parte lo que creemos los cristianos sobre la vida más allá de este plano existencial. Vamos a analizar. Entonces tú tienes que darme tú la respuesta como científico, que no la tiene la filosofía de la ciencia, no la tiene la física, no la tiene la química, ni la tiene la biología. Perfecto, vamos a partir de ahí. Entonces vamos. ¿O tú quieres que yo hable? Habla todo lo que tú quieras. Perdón, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Porque están hablando los dos. Vamos a comenzar un camino de mayéutica y dialéctica. Ay, coño. Pregunto para seguirte contestando. No me preguntes, responde. Okay, no te vuelvas Sócrates. La mayéutica socrática conmigo no funciona. Una pregunta. Una pregunta. A los perros, ¿tú le pides que vaya a misa? Al igual que a los gatos. Tampoco, ¿verdad? Ok, quiere decir que hay una diferencia ni a una piedra antropológico, biológica entre el hombre y el perro. Entre el hombre y el mono. Vamos a poner exacto. Mono. Entonces a los monos, aunque muchos parecen monos de los que van a la iglesia, pero los monos no van a la iglesia. No van. Ok. No. Entonces, ¿por qué se le pide al hombre ir a la iglesia? Porque el hombre desarrolló a través de la historia de la humanidad la evolución. Cientos de millones de años, desarrolló la capacidad de pensar. Y desde que el hombre comenzó a pensar, tiene los mitos como parte, pero ingrained, ¿cómo se dice ingrained? Incrustada en el ser humano. Entonces, tenemos que entender que ustedes le dan una característica extra al hombre, porque es al hombre que se le pide entender a Cristo. Discriminación. Ahora yo me hago la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que tiene el hombre que no tiene el mono para entender a Cristo? Ok. Como tú comenzaste, siempre tú das magníficas respuestas en preguntas socráticas. Ahora yo te voy a copiar. Yo me pregunto, ¿por qué si esto es un producto de la evolución, Héctor Guerrero Heredia, y el hombre impregnó mitos por un desarrollo evolutivo de una fuerza desconocida sobre la selección natural? ¿Qué fuerza desconocida? ¿Por qué hay hombres tan inconscientes y contrarios a la evolución?
como Eladio Hernández y tú, que no van a la iglesia. Entonces, déjame terminarte, la mayéutica, a ti te gusta la mayéutica. Ya y mira cómo, hominem, ya nos metió a nosotros no, personal. eso no es hominem, eso no es hominem, eso es, tú pusiste al ser humano y dijiste, entonces ustedes que van a la iglesia son producto de la evolución. Falso, porque si fuera un producto de la evolución, si fuera un producto de la evolución, Guerrero Heredia, usted que piensa bien, la evolución es una incidencia sobre un proceso llamado selección natural, y si la selección natural no incidió en ti, no te impregnó eso, ni a Eladio para ir a la iglesia, pero se lo impregnó a otro, usted tiene que descartar ese procedimiento. No, porque lo que entonces tú estás subjetivizando el producto de la evolución. Pero escúchame, pues yo te escuché. No se puede hablar. Pues ya déjame terminar la idea. Pero tú me estás diciendo, tú estás subjetivizando un procedimiento ¿Tú quieres biológico. decir que pensar es entender a Dios? No, tú dijiste, tú dijiste que la evolución fue que impregnó en nosotros, que nosotros tuviéramos mitos. Falso, y si tú no tienes, y si tú, entonces a ver, dime qué fue dime qué proceso natural que te dije evita que tú tengas mi creencia. ¿Cuál fuerza de la ley de la naturaleza evita que? Entonces no es la evolución, no es la evolución. La cultura, pero ¿quién está hablando de la evolución? Tú mencionaste la evolución. Papá, escúchame. Ok, saca la evolución de ahí. Perdón, entonces. yo te pregunté a ti. No, porque yo le puedo preguntar a un hindú porque yo no creo en la reencarnación de las almas. Y yo entiendo eso. Porque entonces yo lo que quiero saber es en qué momento Dios, en el caso tuyo, el Dios judeo-cristiano, decide pedirle al hombre y no al chimpancé adorarlo. La Biblia dice, ahora ves como tú dices tú ves como tú me señalas. Yo te pudiera en la religión judeo-cristiana, que es la que tú profesas, pero está bien. Y tú vienes aquí porque eres judeo-cristiano. Está bien. Entonces yo te pregunto, es válido. ¿en qué momento epistémico es que el Dios tuyo, porque para respetar a los hindúes, claro, y respetar a los japoneses. Y tú tienes razón. Entonces, es el Dios de los cristianos. Exacto. ¿En qué momento ese Dios le pide al hombre y no al chimpancé? Esa es la pregunta. En el momento en que Dios determina en su creación que sea el hombre que tenga imagen y semejanza de él. Okay. ¿Por qué? Porque él es el creador. Porque es lo mismo que tú digas. ¿En qué momento una persona que desarrolla tecnología determina en su desarrollo de tecnología que el celular sea el dispositivo que tú utilices para hacer llamadas, tener WhatsApp, etcétera, etcétera, y no una taza de café? Entonces tú haces una pregunta que es muy válida y uno como cristiano entiende que el creador determina en su creación las cosas de manera ordenada como él quiere. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Entonces, que él no haya querido que un chimpancé vaya a la iglesia, aunque la Biblia dice que toda la creación alaba a Dios, es decir, en uno de los salmos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que significa esto es que el salmista muestra que la misma conciencia del ser humano por vía antropológica, incluso de la filosofía, de la antropología de la filosofía, de la antropología de la cultura, de que el ser humano todo el tiempo se ha hecho esa gran pregunta. Pero ¿y esto? ¿De dónde sale? ¿Por qué el agua es de esta manera? ¿Por qué yo respiro? ¿Por qué un animal es distinto a mí? ¿Por qué una roca no piensa como yo? Hace filosofía. Es válido la pregunta que tú haces de forma socrática, Héctor. Ahora, como cristiano, yo te tengo que responder en base al entendimiento que tenemos nosotros de ese Dios que aceptamos y reconocemos que es el creador de todas las cosas como él quiso. ¿Entendiste el punto? Entonces diríamos que cuando el diluvio universal, estamos en el Génesis, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón para acabar con los animales, los cuales no se le pide? No pudieron montarse tampoco. No se le pide que sigan a Dios. O sea, ¿por qué tenían que matar a todos los animales? Bueno, en realidad no mataron a todos los animales. Se ahogaron. Bueno, se ahogaron, mataron, pero no en la perspectiva que tú dices. La narrativa de esa historia cuenta que Dios salva a la raza humana a través de una familia completa. Una raza. Y a animales a través de especies. ¿Verdad?
que ya más adelante entonces poblan la tierra. Y que aquí vino el distinguido ingeniero Cyril de León y dio una perspectiva que está dentro del campo de la teología, donde dice que es una zona específica, lugar específico, para establecer un juicio específico en una catástrofe natural. Entonces tú como científico. No, yo soy científico, Héctor. No, como tú pensador científico. Eladio es científico. No. Eladio que no sabe lo que es una partícula. Si yo y Eladio somos científicos, la ciencia está muy mal. No, usted es científico, usted ha hecho trabajo científico. Escúchame. En su área. Escúchame. Entonces tú aceptas que el fenómeno del diluvio universal del Arca de Noé es una metáfora hacia una zona. No, yo no. ¿Tú me estás preguntando a mí? Sí, a ti no, como eso fue un humano. hecho, eso fue un hecho consumado de parte de Dios. Sí, pero no ocupó Tierra de Fuego, ni América, ni Norteamérica. En mi posición. Sí. Yo creo que sí, porque si hay una, si hay una teoría. Se inundó todo. Si hay una teoría que habla de la glaciación, que abarcó todo el planeta Tierra, yo puedo aplicar esa hipótesis en esa teoría. O sea, ahí te engancha. Y ampliar un poquito el marco de referencia, que eso a mí no me va a quitar mi comunión. Vamos a volver a la psicología. Si la glaciación es, el diluvio también pudo ser. Exacto. Pero la Biblia nunca menciona ese continente donde llegó Cristóbal Colón. ¿Y para qué tiene que mencionar? La Biblia está para mencionar a Cristo y salvar tu alma. La Biblia no se hizo para Colón. Eso es filosofía. Y lo tuyo es una falacia. La Biblia no se hizo para Colón. Pero yo pregunto, porque la Biblia ni siquiera habla de los dinosaurios. La Biblia lo que te dice es que hay un creador que creó los cielos y la tierra, punto. Ya con eso tú ponte a investigar. Ya, eso lo dice todo, Eladio, tienes razón. Pero vamos a seguir. Yo donde quería llevar el tema, donde lo estamos llevando, es justamente al hombre ahí, que es Carlos Veloz, el Dasein, 2025. El Dasein en el recetario. Sí. En el siglo XXI. El concepto de infierno, o el otro nombre que se tiene. El purgatorio para el católico romano, que no es el infierno. Entonces, es un estado de purificación en un tormento donde se pagaba dinero para sacar personas con un dinerito de los campesinos que pagaban menos que los príncipes. Hay un dicho de ese punto de la historia que decían que cuando sonaba el quinquineo de las monedas de oro, mientras más durara el quinquineo, más rápido salió una persona del purgatorio. Tú sabes que yo no creo eso, con todo respeto, porque la Biblia no me enseña eso. O sea, tú estás tomando un incidente. Pero te ríe, Eladio, que es su historia. Perdón. Pero que es su historia, Eladio. Pero tú estás tomando incidentes que ya los papas posteriores, inclusive Juan Pablo II pidió perdón, pero no quitó la mentira del purgatorio. Y todavía se pagan misas por el purgatorio. Y se hacen novenarios para eso, para sacar personas de un estado llamado purgatorio. Y de hecho, vuelvo y te repito, es tan delicado eso que no se sabe quién está afuera ahora mismo del tormento de las llamas del purgatorio. ¿Y qué decide el purgatorio? Ni los papas tampoco. ¿Qué decide el purgatorio? ¿Si va para arriba o para abajo? ¿El purgatorio? Sí. Es que no, de verdad, cuando yo he debatido ese tema con amigos católicos, sacerdotes y eso, no me dan nada claro. O sea, primero te dicen que es un estado, algunos dicen que es un lugar de tormento, cuando por la concesión de la Edad Media. El purgatorio es algo que es a posteriori, se desarrolla mucho después. En un momento, igual que la infalibilidad papal, que es en el siglo XIX, que dicen que los papas en escátedra no cometen error, no se equivocan, tienen omnisciencia de Dios y tienen infalibilidad de Dios, cosas que solo le pertenecen a Dios. Y de ahí, bueno, imagínate, los Borgia hicieron lo que hicieron porque tenían el poder de esa infalibilidad en ese momento. Carlos, una pregunta. El purgatorio está antes de llegar arriba al cielo. No tengo idea, porque yo no lo encuentro en la Biblia. Tú me vas a preguntar a mí. Pero otra cosa. Con una brújula. Pregúntale a ellos dónde está. Yo no sé dónde está. Tendríamos que preguntarle entonces a un católico. Mira, Ariel Santana te puede decir, si tiene una brújula, ¿dónde está eso? El infierno, desde el punto de vista de la ubicación. Tampoco sé, ¿dónde está eso? Es que tú estás ubicándote como ser humano. Claro. Tú te estás ubicando. Da un viaje al Polo Norte a ver si tú. Espacio. Acuérdate que en el infierno o en el cielo no hay espacio ni tiempo. No hay espacio ni tiempo. Ni velocidad. Porque son polvitos que están. No, es que tú tienes que salir. El reino de los cielos es sin espacio-tiempo. Estamos hablando de el universo.
contiene 4 leyes fundamentales. Y él cree todo eso. Yo lo que te Sí, voy a no, continúa. Si lo que yo te voy a decir. Continúa, continúa. Carlos, continúa, hombre. Si no lo creyera, no fuera Pero cristiano. continúa, hombre. Pero lo que yo te voy a decir, Ajá. tú tienes que creerlo, a menos que tú no te hayas leído ni siquiera un manualcito mínimo de física. El universo es espacio, materia, tiempo, energía. El espacio y el tiempo están unificados ya. Einstein ayudó a eso, ¿verdad? La materia y la energía están unificadas también. Einstein ayudó a eso con su fórmula. E es igual a mc al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahí vamos bien. Ahora, lo que está no reconocido en ese instante del universo no puede ser ni espacio, ni materia, ni tiempo, ni energía, porque eso te lo dice hasta un profesor de física de secundaria de cualquier país que ustedes le llaman que son desarrollados. Bueno, nosotros somos un paisito de que no desarrollado. Entonces, Eladio, hasta que la ciencia, que por lo menos hasta ahí no ha llegado el diablo a meterlo a usted en candela, y por lo menos ha sido un poquito honesto. La física para mí es una de las ciencias más honestas. Hasta que la ciencia, con todo y que han mandado millones y millones de dólares en aparaticos para ver qué fue lo que originó el universo, diga, aquí hay una cosa que generó el universo, y esa cosa que generó el universo no es el resultado mismo del universo siendo esa misma cosa, porque entonces se rompería toda la física. Cuando la ciencia salga con eso, yo le doy quizá el beneficio de la duda a ese experimento u observación de la ciencia para mostrar eso. Hasta ahora, tú vas a ver científicos, que yo he hablado de hecho, una vez fuimos al programa cuando estaba en la Z, cuando hicimos el evento con Lawrence Krauss, que escribió el libro The Universe from Nothing. Entonces, el mismo Lawrence Krauss, yo le hice la pregunta ahí, porque él estaba transmitiendo, o sea, lo contactamos para que en pantalla gigante, sí, en la comodidad de su laboratorio, él dé una conferencia para los dominicanos. Y yo le pregunté, mire, Lawrence Krauss, ¿usted me puede decir cuál es la fórmula matemática que desarrolla que el universo vino de la nada? Me dijo, excelente pregunta. ¿Sabe por qué? Porque no hay ningún físico en la historia, ni ningún científico que te va a demostrar que el universo vino de la nada y que hay una fórmula matemática para probar eso. ¿Por qué? Porque lo que te van a presentar es que vino de un tiempo fuera del tiempo, como estableció Hawkins. Vino de una singularidad espacio-tiempo por una generación de multiverso que no se sabe cuál es el generador de multiverso, porque el generador de multiverso no puede ser materia, porque la materia tuvo un comienzo, al igual que la energía, espacio-tiempo. Entonces, que ustedes vengan a decir, Carlos, tú crees, y tú te crees eso, ese cuento, ustedes creen más cuento y tienen más fe que yo en un montón de cosas de manera irracional, hablando desde la ciencia, pero asumiendo creencias que vienen de la filosofía de la ciencia, Héctor. Entonces, ese es el punto. Si tú me preguntas dónde está el purgatorio, eso es llevar el conversatorio a la cháchara. Déjame ahora, dale adelante. Pregunta, muy científica, por cierto. Si tú te tiras un peo, ¿tú lo puedes pintar de verde? Quizás si tú le tiras un spray. Exacto. Porque tiene que ser molécula. Si todo es molécula, si la materia es molécula, tu peo tiene que ser molécula también. Sin embargo, si tú te tiras un peo frente a una llama, prende más porque sale metano, porque son moléculas. Pero no lo puedes pintar. Porque somos materia. No lo sé. Porque no lo puedes pintar de ¿Tú verde. has hecho ese experimento? No. Lo que te quiero decir es... ¿Cómo tú sabes que no lo puedes pintar si tú no has hecho el experimento? Se han hecho. Yo he tirado spray a ver si pintura. A ver, esa fue la pregunta que hizo. Esa fue la pregunta que le hizo el dominicano al diablo. Esa fue la pregunta que le hizo el dominicano al diablo. Píntamelo de verde. No, hay uno que... Entonces, hay uno así, de 3 hoyitos, que el diablo le preguntó a 3 Por eso, uno de ellos es el píntamelo de verde. Entonces, por el hecho de que yo no te pueda pintar el peo de verde, yo tampoco te puedo decir si la teoría del Big Bang, la eterna expansión, sale de otra expansión, de un origen que realmente desconocido. No es eterna, porque el Big Crunch va a... Bueno, entonces lo que te quiero decir es que yo entiendo que en ese momento tenemos la ciencia que darle espacio a la pregunta universal teológica, porque tú lo que estás haciendo es teología. No, filosofía también. Filosofía también. Bueno, obviamente, pero obviamente la teología es parte de la filosofía. Entonces, ahí se queda el universo pensante,
todavía hoy, 28 de abril, ¿sabes lo que pasó hoy? 28 de abril. Llegaron 42,000 marines yanquis. Hoy desembarcaron 42,000 marines. Y eran marines todos, sí. Eran infantes de marina. Ahí en el malecón se veía aquella... Esos barcos. Entonces, ahí es que Eladio es un verdugo. Pero vamos, no salgamos del punto. Entonces, hasta este momento, la ciencia no puede explicar esa parte. Justamente a Copérnico, como no había podido demostrar, porque no tenía aparato, que la ciencia confirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol y todas esas cosas. En ese momento lo quemaban, a ti te quemaban, pero después se demostró que la teoría heliocéntrica y la revolución copernicana demostró y tuvieron que pedir excusa. ¿Quiénes pidieron excusa? ¿Quién? ¿Los científicos o los católicos? Pidieron excusa a los católicos porque la ciencia fue avanzando. Entonces yo te pregunto a ti. Diablo, y tuvo que hacerlo Héctor, dentro de 100,000 años, dentro de 100,000 años, cuando la ciencia pueda explicar el origen del universo, ¿qué va a pasar con la explicación teológica? O sea, las cosmogonías, tanto la cristiana, la judía, la china, la hindú, la japonesa, los budistas, el taoísmo, el mazdaísmo. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Tú tienes una idea de lo que va a pasar? Te van a enterrar más para abajo a ti. No tengo idea porque lo único que yo te puedo decir es lo que se tiene al día de hoy, que son... al día de hoy... Que son cosas corroboradas. Al día de hoy, la ciencia no puede negar la existencia de Dios. Ok, entonces déjame terminarte la idea. Pero Dios es, independientemente de la evolución del universo, Dios simplemente apareció y fue el creador. Es un concepto jansenista. Es un concepto jansenista. Tú eres jansenista, ¿verdad? ¿Qué es un concepto jansenista? Es un grupo, bueno, es una división del cristianismo que después se convirtió, eran cristianos, sí, seguidores de... Tu pregunta... Mira, ¿tú sabes lo que son los jansenistas? No tengo idea. Averíguate lo que son los jansenistas. Pero explícalo tú. Bueno, no hagas tanta pregunta, explica. El jansenismo después se convirtió medio en anglicanismo, seguían una serie de preceptos. Averíguate, léete ahí lo que es el jansenismo. Pero era un grupo... Que se convirtieron al anglicanismo. Yo no sé bien. Son los jansenistas. Son raros. No, lo que pasa es que le dieron duro. Pascal es jansenista, por ejemplo. Blaise Pascal es jansenista. Pero es que el jansenismo no es un movimiento cristiano de la Reforma Protestante. No es de la Reforma Protestante. Quizá es un movimiento filosófico. No, es un movimiento cristiano. Es cristiano. Es un movimiento cristiano, sí, seguro. Como, por ejemplo, está bien. Tú perteneces a qué. Los jansenistas dicen que, como el fideísmo. Pero es que el fideísmo es una explicación científica. El fideísmo es una postura vamos a decir, pero tú la tienes teológica. Ahora mismo, tú lo que me acabas de decir, por fideísmo, de que la ciencia no puede explicar a Dios. Y ahí te eso no es fideísmo. Claro que sí. No, eso no es fideísmo. Es que creer en Dios no tiene nada que ver con la lógica científica, ni con el método científico. Eso sí es fideísmo, lo que tú acabaste de decir. Eso, entonces, decir que la ciencia, no lo conoce. Decir que la ciencia, pero espérate, decir tú me quieres que la explicar ciencia, la creación a través de la ciencia. No, lo tuyo es fideísmo, oye, ¿por qué? Pero tú tienes que saber lo que es fideísmo, porque decir la ciencia no puede explicar a Dios es una posición del método científico, porque el método científico no se hace para explicar a Dios. Exacto. Entonces, fideísmo es decir, fideísmo es decir, Dios no existe. Eso es fideísmo. Porque tú no tienes las herramientas desde tu posición materialista para tú hacer una aseveración de ese tipo. No. ¿Entiendes? Para mí fideísmo, perdón. No. Eso es fideísmo. ¿Tienes fideísmo también? No. Fideísmo. ¿Tú estás convencido de que Dios no existe? Dios sin ningún experimento. Totalmente. Eso es fideísmo. Dios existe porque creo en él y punto. Nada que ver con la ciencia. Por fe. Por eso se llama fideísmo. Fe. No, fideísmo es una postura de creencia sin ninguna validación, ni siquiera teológica ni filosófica. Claro, no, nada. O sea, fideísmo es tú asumir cualquier cosa, aún tú teniendo un desarrollo
ya sea epistémico o ya sea filosófico. Vamos Por a ejemplo, tomar una pausa. Y yo quiero que sí. tú busques jansenismo. No, no, está bien. Ahora mismo. Vamos a buscar jansenismo. El jansenismo de Blaise Pascal. Lo que pasa es que yo no me sé. Yo estaba inclusive buscando si era salesiano. Creo que eran salesianos. Salieron del salesiano. Sí, pero es que lo que te digo, eran enemigos de los jesuitas. Eso no es una denominación. Busca jansenismo. Vamos a coger una pausa, señores. Yo voy a parar. Estamos de nuevo en el aire y justamente qué bueno que dentro de mi humilde formación epistémica, no, filosofía, le acabo de enseñar a Carlos sobre el jansenismo. ¿Eran o no agustinianos? Héctor, tú me has puesto acá. Eran Blaise Pascal, tiene que ver con él. Sí, pero bueno. Mira, tú me has dado oro en el programa de programa y salúdame a la comunidad. Y en mi canal voy a hacer un programa de esto porque yo no tenía conocimiento de esto. Ayer estuve escuchando una misa preciosa. ¿Tú en la iglesia? Sí. Ayer. Lo que pasa es que vas avanzando. Yo me siento en unos bancos fuera de la iglesia de Hemingway, donde hay en Juan Dolio, donde el obispo Masalles, muy bueno, parte la misa. Muy bueno. Y Masalles. la verdad es que no me pude parar de ahí. Lo escuché la misa completamente. ¿Y qué te motivó? No, filosofía pura, o sea, hay que estar claro. Hay que estar claro ¿En que qué sentido? El cristianismo católico es muy superior a todas las otras. Toda la filosofía del filosofías teológicas que hay. No hay duda de esa vaina. Donde se habla de Cristo, hay impacto ahí. Hay que entenderlo. Hasta para filosofía. Como culturalmente, yo soy católico, cultural. Y el Espíritu Santo saca a buenos católicos comprometidos, temerosos de Dios, que buscan a Dios realmente, sinceramente. Hay mucho pueblo de Dios. Y también hay mucho en el mundo evangélico que no son pueblo de Dios. Que a propósito, para que tú veas cómo es que lo obra. Dios obra así. El padre Francisco reconoció, ¿verdad?, que los hombres que le gustan a otros hombres son seres humanos y que había que reconocerlo. Quieres dañar, o sea, de los aportes positivos. Tú estás entrenado, él está entrenado para eso. El mismo discursito. Pero oye, pero escucha, el mismo discursito, pero tú tienes si estamos hablando de humanos. ¿Tú estudiaste psicología para entenderte o por tu miedo a ser maricón? No, aquí entre tú y yo. Ven. Vamos a hablar. Has repetido eso como 5 veces en el programa y tú eres psiquiatra. ¿Cuál es el problema de la psicología con la homosexualidad? ¿Qué es la homosexualidad para Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Donde tú quieres conducirme, yo no voy a ir porque pero tú eres que 20 años contigo. Pero tú eres homofóbico. Escucha, ¿qué es lo que es fucking homofobia? Pero no me insulte. Pero eres homofóbico. Pero no. ¿Sí o no? Escúcheme. Sí. ¿Es usted uno de los 300,000 gays dominicanos? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas, Alvarito? Perdón. ¿Por qué iba a recordar a alguien querido, pero no lo voy a hacer? ¿Por qué tú metes en una conversación pero hermano, como hoy? No, yo lo que quiero simplemente es significar. Tú dices que fuiste a misa, que estuviste sentado. No, pero eso le molesta a él. Que no puede, que no. Escúcheme, pero escúcheme. Pero no fui a misa. Está bien, no fuiste a misa. Escuché la misa desde afuera. Ya, ok, perfecto. Porque me da vergüenza todavía. Y tú alababas. Pero Monseñor Santiago de San Pedro de Macorís. Pero te llegaron a ver. Permítame. Y entonces tú alababas el concepto, el mensaje que se decía. No, yo no alababa a nadie. Yo no dije la palabra alabar nada. Está usando palabras cristianas. Escuché la misa que dio el padre Víctor, el obispo Víctor Masalles en Juan Dolio ayer. Y yo lo que quiero decir es simplemente que este cristianismo, básicamente católico, que siempre ha sido más abierto a la integración social, el padre Francisco, por primera vez en la historia de los papas, reconoció como seres humanos a esas personas que le agradan otros seres humanos. Punto, es lo único que yo he dicho. ¿Qué tiene que ver eso? Mira, Eladio atacó a todos los papas y a la Iglesia Católica Romana hasta que llegó el Papa Francisco porque él se siente cómodo
con ese movimiento multicolor de la banderita y él está muy bien identificado ahí. No, pero para él, todos los demás papas que ustedes, no sirven para nada. Pero que, no, oye, lo que le está diciendo. La profesión que tú practicas, él tiene 15 la años religión eso, que tú practicas. Vamos a poner un tema porque... Mira, la religión que tú practicas puede inclusive tirar a esos seres a la hoguera. No, yo no, Dios es que lo hace. A los que sí, porque no es en la tierra. No soy yo. A la hoguera. Es Dios que juzga, Es en el purgatorio, en el abajo. Pero que ustedes nunca me dejaron explicar Divina Comedia de Dante, el sentido de los 9 días, que era lo que supuestamente íbamos a explicar. Se habló de, ya lo no se pudo hablar realmente por fin, los 9 días que no sabemos realmente cuál es la razón de los 9 días. Sí, yo te la dije. Una es rezar para purificar y sacar a alguien de un estado. Entonces, el punto interesante, el punto de vista psicosocial, es que el católico no llega al cielo automáticamente. No, ni los papas llegan automáticamente. Es más, ellos no saben cuándo van para el cielo, no saben. Okay. Depende de qué avión los cristianos. Porque esa es la teología de ellos. Los cristianos sí. Nosotros los cristianos le hacemos caso a Jesús, que hemos pasado de muerte a vida, y el apóstol Pablo dice que él está seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni nada creado nos separará del amor de Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo. Yo le creo a los apóstoles. Tú tienes una concepción diferente al calvinismo que dice que es Dios que te escoge a ti. Pero es Dios que nos escoge. ¿Y qué fue lo que tú encontraste ahí? Que tú es Dios que nos escoge. De eso el jansenismo. El jansenismo, que no lo conocía esto. Yo no lo conocía yo. Yo sé, yo siempre te enseño algo. Esa parte, no, pues yo no lo sé todo. Yo no lo sé todo. Humildad. De hecho, qué bueno que tú estás haciendo investigación de los aspectos de la historia de la religión. Eso en epistemología que hablan del jansenismo. Exactamente. Como eso que tú... Porque la iglesia católica romana, la información que acabo de ver acá, se opuso porque los que estaban siendo parte del movimiento del jansenismo, uno de ellos, como tú muy bien dijiste, Blaise Pascal, entre otros, fueron a la Biblia y reconocieron que el ser humano tiene una condición de pecado. Sí. En esa naturaleza de pecado, el ser humano, por su naturaleza de pecado, no le va a agradar a Dios. Exacto. No va a buscar a Dios, siempre va a estar apegado a los deseos de la carne. Eso es lo que dice el punto. Y ellos, teniendo una visión agustiniana, tienen la misma estructura, eso yo no lo sabía, la misma estructura que desarrolló Juan Calvino. Sí. Y parte la desarrolló también Martín Lutero. Que el hombre no puede salvarse por su propia fuerza ni mérito, sino que es por la gracia de Dios y por la gracia de Dios. Entonces, por medio de la fe, el Espíritu Santo hace una obra en ti y tú reconoces a Jesucristo. Vamos por esa parte. Vamos de nuevo a la parte pues yo estoy de acuerdo con ellos ahí, del programa. Vamos a la parte psicológica del programa. Calvino, uno de los reformadores, luego Lutero, Calvino, Zwinglio. No, Lutero primero, luego Lutero Calvino, primero, Zwinglio, Lutero. Exacto. Los calvinistas consideran, y aquí hay iglesias calvinistas en República Dominicana, ¿no? Sí, claro. Bueno, consideran que la gracia de Dios no es para todo el mundo. El calvinista considera que no todo el mundo va a recibir. ¿Sí o no? Va a recibir la salvación. Entonces, claro. No, y la Biblia enseña eso, no se van a salvar todos. Entonces, un calvinista no tiene que pedirle. No, el católico también cree eso, Héctor. Lo que pasa es que el catolicismo romano lo desarrolla sobre la base de yo Tomás. Soy calvinista por la calva. Pero dile que aprenda algún día. No, el catolicismo romano lo desarrolla sobre la base de Tomás de Aquino. Entonces, Tomás de Aquino tenía una posición en sus 5 vías, donde para tú ser salvo, tú tienes que recibir la gracia de Dios. Nadie se salva si no recibe la gracia de Dios. Pero ahí viene un concepto muy fuerte, porque justamente el jansenismo habla sobre el libre albedrío. Cuando tú leas sobre el jansenismo, voy a profundizar te vas a dar cuenta que la clave de todo es el libre albedrío. El libre albedrío versus... no, pero el jansenismo sí establece que Dios ofrece su gracia a todas las personas, según 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. El problema está en la elección de Dios. O sea, el calvinismo, y tú ahora me dices que el catolicismo también, ya Dios tiene sus elegidos. Dios conoce lo que son suyos, claro. Entonces, ¿por qué hay religiones que quieren convencerte de lo que Porque nosotros no somos Dios y nosotros tenemos una encomienda de predicar el evangelio para que ese evangelio, que es el que impacta, porque la Biblia dice que la fe
viene por el oír la palabra de Dios. Las personas que aborrecen a Dios, a Cristo, a su mensaje, no quieren que le hablen de la Biblia. Les gusta que le hablen todos los disparates que se inventen aquí, pero no les gusta que le den... Todo lo demás es disparate, lo bueno es la Biblia. Todos los disparates que se inventen en contra del Evangelio, toda la porquería que se inventen en contra de Cristo, les gusta escuchar, se deleitan, se extasían, se les genera dopamina en ese ámbito. La maldad genera dopamina. Los que son enemigos de Cristo se gozan y sienten placer atacando. Pero mandar a alguien para el infierno, la coño, dopamina. Mira, riéndose. La maldad dispara la dopamina. Sí. Míralo ahí. Un psicólogo. La venganza dispara también la dopamina. Entonces tiene razón el cristiano. ¿Por qué tiene razón? Porque al final ustedes están hablando lo mismo. El cristiano lo que busca es que tú no te vengues, que tú no hagas el mal y que tú aceptes a Dios. Eso sí, ese es el requisito. Pero, a ustedes no les gusta que yo hable de eso, y son el respaldo ideológico de toda la maldad que se ha originado en el mundo. No, eso es falso. Por lo menos en esta parte del occidente. Yo no te puedo acusar a ti. Yo no te puedo acusar a ti del respaldo ideológico del estalinismo. Pero escúchame. Ni del desarrollo de Mao Zedong. Escúchame, papacito, escúchame. Vamos a escucharlo a él, porque te hemos escuchado a ti, pero yo le voy a hacer una sola pregunta. Una pregunta, Eladio. Dime. Ten mucho respeto hacia mí. Yo soy el que tengo 20 años contigo. Joseph Stalin fue un asesino. ¿Sí o no? No. No me mires a mí, Héctor. No. No vamos. No, me mires. Yo, si tú quieres, párate. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que dejar de escuchar la propaganda que te han metido diciendo esa mentira. Tú tienes que ir a la historia y entender, entender que en el año 90, en los 90, en la invasión que se hizo en Irak, mataron 1 millón de seres humanos. Perdón. Que en este momento, escúchame, que en este momento, falacia. ¿Qué falacia? En este momento. La pregunta es muy simple. Ya yo te respondí. O sea, Joseph Stalin yo te respondí. No es un asesino. No, yo te respondí. No. Y además de eso, cuando ustedes hablan de eso, que habla de su pueblo prometido. No, el que te preguntó fue que habla de su pueblo prometido. ¿A cuántas personas, cuántos niños y mujeres, yo les repetí 1000 veces, cuántos niños y mujeres y ancianos se ha llevado el supuesto pueblo prometido en este momento? Yo no soy israelita, ni soy judío ortodoxo. Pero yo soy cristiano. Ustedes son los que hablan del pueblo prometido. Entonces, ¿de qué crímenes que tú me estás hablando? ¿De qué crímenes que tú me hablas? Te voy a traer al psicólogo Moisés Guillén. Sí, para que, como judío que es. Claro. Para que yo no he visto un dominicano judío. Sí, hay conversos. Pero entonces no es dominicano. El pueblo que él dominicano dice, que tiene que ver la nacionalidad con el judaísmo. Exacto. El pueblo que él dice, que sigue el judaísmo ortodoxo, tú sabes lo que dice, por ejemplo, en el Talmud y en algunos libros, no recuerdo un libro que es una pesadilla leer esos libros. ¿Tú sabes lo que dicen de Jesús? Que él está bañado en excremento en el infierno y que él fue producto de una prostituta. Esos son los judíos radicales. No, el judaísmo ortodoxo cree eso en su literatura. O sea, todo judío ortodoxo. A Jesucristo. Porque los judíos no son cristianos. Entonces no me acuse a mí de que mi pueblo es todo el que sigue a Cristo. No, en la que dice tu libro que tú siempre señalas que tú no tienes personalidad. Tú no tienes personalidad. Tú no tienes personalidad porque todo lo que tú dices es según la Biblia. Según la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que tú opinas? Tú nunca opinas nada como ser humano. Tú solamente opinas por lo que te dice un judío libro escrito hace más de 3000 años. Una pregunta. Mi personalidad está fundamentada en ese libro. Los israelitas no todos son judíos. No, yo estoy hablando del judaísmo ortodoxo. Exacto. El pueblo de Israel están fundamentados en su mayoría en la posición religiosa, incluso hasta el Estado sionista, su estructura religiosa. Y cuando tú ves que los papas visitaban a los presidentes del pueblo de Israel, todos ellos estaban en armonía, en reconocimiento, en el diálogo interreligioso de que ellos siguen el judaísmo ortodoxo, el Talmud. Cuando se hizo el diálogo interreligioso,
yo te sentí a ti muy en contra. Y No, tú yo no decías, estoy de acuerdo. Es cierto. No, que yo no eso estoy de era acuerdo, ya yo no estoy de el acuerdo. apocalipsis. Sí, es cierto. Yo no estoy de es cierto. acuerdo con que, por ejemplo, en un diálogo interreligioso digan que Entre musulmanes, judíos y cristianos. No estoy de acuerdo en un diálogo religioso que digan que todas las religiones conducen a Dios, porque Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino a través de Él. Yo no estoy de acuerdo en decir que un musulmán realmente tiene a Cristo en la verdadera identidad, porque ellos niegan que Cristo murió y resucitó y le inventan otra cosa en el Corán, que dicho sea de paso, el Corán es un desarrollo de un monje católico romano que venía del arrianismo, y los arrianos, para los católicos romanos, para esa otra facción, eran herejes, y yo estoy de acuerdo con ellos en ese punto. Entonces tú no estás de acuerdo con la armonía de la interreligiosidad. Yo estoy de acuerdo. Y que todos los caminos conducen a Dios. No, yo no estoy de acuerdo, porque eso no enseña la Biblia. Qué trompa. Yo estoy de acuerdo ¿Y en lo que cómo me tú enseña vas a la salvar Biblia? a los niños malasianos y a los ancianos malasianos? Los ancianos malasianos, así como un joven malasiano, así como un adulto malasiano que no reconoce a Jesucristo, lamentablemente no puede ser, como dice la Escritura, una persona que sea salva por él. No es un poquito radical. Es lo que tú puedes ser lo más radical, pero esa es la palabra de Dios. Pero Héctor, así como el ateo es radical diciendo que Stalin no mató a nadie. No, yo reconozco esa radicalidad, porque él es ateo, que aborrece a Cristo. Ahora, yo soy radical. Pero no, si tú me quieres llevar a ese plano, no te voy a permitir eso, porque tú lo que haces es... Nosotros permitimos que tú dijeras que Stalin no es un asesino. Señor, yo te lo permití eso. Este está diciendo, y sale, la gente escucha, que yo como tengo una idea acerca de la realidad de la naturaleza, soy un monstruo. No, yo no dije monstruo. Que usted siempre está tratando de decir que todo el que no cree tu judía fantasía es un canalla. Pero Eladio, tampoco, yo no te he llamado de nada de eso. Yo no dije nada de eso, yo dije que tú aborreces a Cristo. Perdón, para terminar, yo voy a terminar con esto. Eladio, en serio, ¿tú tienes idea del ejercicio de tolerancia que tanto yo como Carlos tenemos que hacer en este momento cuando tú dices que Stalin no fue un asesino? Claro, yo respiré hondo y investiga la historia para que pueda responderme a mí, para que realmente te dé cuenta de la falsedad de todo ese elemento histórico que se ha creado alrededor de Stalin. Último chance. No, yo no voy a responderte nada. Último chance. ¿Qué? No te voy a responder nada. No te voy a responder nada. Y cierra los jodidos micrófonos eso. Eladio me voy. Vete de aquí, hombre. No, Eladio, no. Último chance a mí. Último chance a mí. Último chance. No se fue. El que no mató a nadie, ni mandó a matar a nadie, dijo lo siguiente: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Jesucristo no es Stalin, no es Mao Zedong, no es Héctor Guerrero Heredia, no soy yo. Jesucristo es el Salvador de toda persona que por gracia Él lo conoce. Ya, cerré ahí con mi reel. Acabamos de terminar el programa de hoy.